Vamos a, vamos a buscar todos los que tengáis Biblias, o en el móvil, o vuestra Biblia física, que lo suyo es que tengáis vuestra Biblia física, y vamos a irnos al Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y vemos a partir del verso 12. Hechos capítulo 5, verso 12. Dice que por medio de los apóstoles, a ver, es que veo regular, se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Dice, todos se reunían en común en el pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los tenía en gran estima. Dice, el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, iban en aumento. Y era clave, verso 15 dice, incluso sacaban a los enfermos a las calles en sus camas y camillas. ¿Para qué? Se escucha abajo, a ver. Para que al pasar Pedro, o al menos su sombra, cayera sobre alguno de ellos. Dice, de las ciudades vecinas a Jerusalén venían también muchos trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Me voy al verso 15 que he leído. Incluso sacaban a los enfermos a las calles en sus camillas para que, al pasar Pedro, o al menos su sombra, cayera sobre alguno de ellos. Fíjate, porque cuando leemos todos estos versículos nos vamos a los milagros, a las cosas tremendas, a las cosas poderosas, y es normal, ¿no? Pero aquí hay un detalle donde he centrado la enseñanza. Fíjate, y es que Pedro proyectaba una sombra. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros también proyectamos una sombra. No existe persona en esta tierra que no proyecte algo sobre las personas que le rodean. Fíjate que cada conversación que tú hablas deja una marca. Cada palabra deja una marca. Cada actitud deja una marca. Cada reacción deja una marca en tu entorno. Y aunque tú no seas consciente, siempre estás dejando una huella en la vida de alguien. O sea, hay personas que entran en una casa, entran en un salón, en una habitación, en lo que sea, y el ambiente cambia. Hay personas que llegan a una casa y de repente transmiten paz. Sin embargo, hay otras que llegan y transmiten tensión. Llegan y algunas personas te inspiran fe y hay otras que te contagian miedo. Hay personas que levantan a los demás y hay otras que siempre llegan y hunden a los otros. Y fíjate, todos, absolutamente todos, proyectamos algo. Y fíjate, hay algo interesante acerca de la sombra. Y es que una sombra solamente existe cuando hay luz. Fíjate en este detalle. En completa oscuridad no hay sombra. ¿Y qué pasa? Que espiritualmente también ocurre esto. Cuando Cristo, que es la luz del mundo, ilumina una vida, esa luz comienza a reflejarse hacia afuera. O sea, la presencia de Cristo no puede quedarse encerrada dentro del interior, sino que empieza a manifestarse fuera, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de reaccionar y en la forma de vivir. Por eso cuando mucha gente ve a un creyente de verdad, ¿qué pasa? No saben explicar bien, perciben paz, perciben seguridad, perciben confianza, esperanza, amor. ¿Por qué? Porque Cristo está siendo reflejado a través de ella. Y además de eso, hay un detalle que a mí, yo cuando estaba meditando en esta palabra, me llamó la atención. Y es que la sombra nunca puede separarse de una persona. Donde tú vas, la sombra va contigo. Va donde tú vas. O sea, si tú avanzas, ella avanza. Si tú te detienes, ella se detiene. Si tú cambias de dirección, ella también cambia de dirección, con lo cual la sombra siempre acompaña a la persona porque está ligada a su identidad. O sea, tú no puedes proyectar algo totalmente diferente de lo que tú realmente eres. Porque podemos aparentar algo durante un tiempo, podemos cuidar nuestra imagen delante de los demás, podemos aprender un lenguaje cristiano, podemos memorizar versículos, podemos incluso emocionar a la gente con nuestras palabras, pero tarde o temprano nuestra verdadera identidad termina manifestándose. ¿Por qué? Porque la sombra siempre revela a quién le pertenece.
Por eso Dios empieza transformando nuestra identidad. O sea, antes de que Jesús usara a Pedro públicamente, lo transformó profundamente. O sea, antes de que su sombra alcanzara a los enfermos, Cristo ya había alcanzado su corazón. Porque Dios sabía que una identidad transformada produciría una influencia transformadora. Vuelvo a repetirlo. Dios sabía que una identidad totalmente transformada produciría una influencia transformadora que transformaría a los demás. Y así es el orden de Dios. Primero cambia el árbol, después aparece el fruto. Primero cambia el corazón, después cambia la vida. Primero cambia la identidad, después cambia todo lo que proyectamos. Por eso, muchas personas creen que el Evangelio comienza cuando abrimos la boca, pero no. El Evangelio empieza cuando alguien observa cómo tú respondes bajo presión, cómo reaccionas cuando te ofenden, cómo hablas de los demás cuando ellos no están presentes, cómo tratas a quien no puede darte nadie a cambio. Ahí es donde la gente empieza a leer nuestra vida. Por eso hay personas que jamás van a abrir una Biblia, pero sí van a leer tu comportamiento. Hay personas que jamás escucharán un sermón, pero sí observarán tu carácter. Hay personas que jamás van a entrar a una iglesia, pero van a convivir contigo todos los días. Con lo cual, lo que tú llevas por dentro siempre termina saliendo. Y Jesús enseñó este principio, es un principio muy profundo, cuando dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que nadie puede esconder para siempre lo que uno lleva dentro. O sea, lo que llena el corazón siempre termina apareciendo. O sea, si alguien vive lleno de resentimiento, tarde o temprano eso siempre va a salir. Si alguien vive lleno de temor, el temor se reflejará en sus decisiones. Si alguien vive lleno de orgullo, el orgullo acabará manifestándose. Y de la misma manera, cuando alguien vive lleno del Espíritu Santo, esa llenura también empieza a notarse. ¿Amén? ¿Sí o no, Camila? Escúchame, Pedro llevaba años caminando con Jesús. Lo vemos en el capítulo 5 de Hechos. En el capítulo 5 de Hechos ya no estamos viendo a ese Pedro impulsivo que sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. No. Ya no estamos viendo al Pedro que negó al Señor, sino que estamos viendo a un hombre totalmente transformado. ¿Por qué? Porque durante años el Espíritu Santo había trabajado en su interior. Su carácter había cambiado, su forma de pensar había cambiado, su manera de reaccionar había cambiado. Y ahora, cuando caminaba, las personas ya no solamente veían a Simón el pescador, veían a un hombre que había sido moldeado por Cristo. Dios mío. Por eso, Rocío, Camila, Jennifer, María, Génesis, Dios no solamente quiere usar tus manos, Dios quiere transformar tu vida, porque una vida transformada siempre proyecta algo diferente. Amén. Y fíjate que todos nosotros dejamos una atmósfera. Presta atención a esto. Todos dejamos una atmósfera, una estela. Hay hogares donde tú entras y sientas tranquilidad, sientes una paz tremenda. Y hay otros en los que tú entras e inmediatamente tú percibes tensión. Yo estoy hablando sobre la percepción espiritual. No hace falta que nadie diga una palabra, el ambiente habla. ¡Ja! Por eso en la Biblia vemos continuamente que había personas que llevaban consigo una atmósfera espiritual. Fíjate, José llevó la bendición a la casa de Potifar y después llevó la bendición a la prisión. O sea, donde José estaba, la bendición de Dios también se manifestaba. ¡Wow! Vemos a Daniel llevaba la presencia de Dios al palacio de Babilonia. Pablo cambiaba ciudades enteras con su llegada. Y Pedro caminaba de tal manera que la gente esperaba a recibir a Dios cuando él pasara. ¡Qué tremendo! Hechos capítulo 5. ¡Wow! Ahora, hay una pregunta aquí, una pregunta muy sencilla, una pregunta para todos nosotros. ¿Qué atmósfera llevamos? ¿Dónde vamos nosotros? O sea, cuando tú llegas a tu casa, ¿qué proyectas? Cuando tú llegas a tu trabajo,
¿Qué proyectas? Cuando tú contestas un mensaje, no lo sé, o vas a comprar o a hacer lo que sea, ¿qué proyectas? Porque nuestra sombra siempre está hablando. La sombra de una persona siempre revela quién camina delante de ella. Porque tu sombra llega donde tus palabras no llegan. La gente no estaba esperando un sermón de Pedro. La gente no estaba esperando una conferencia, no estaba esperando una reunión, escúchame. Simplemente querían que él pasara. Eso significa que había algo en la vida de Pedro que seguía ministrando, incluso cuando él no estaba hablando. ¡Bum! Dios mío, qué tremendo. Hay mensajes que se predican sin abrir la boca. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Marta, tú eres la luz del mundo. Camila, tú también, Raquel, sois la luz del mundo. Y la luz no necesita hacer ruido, simplemente alumbra. Y así es como ocurre con un creyente lleno del Espíritu Santo. Hay momentos en los que no hace falta ni siquiera que abra la boca. ¿Por qué? Porque su manera de vivir ya está anunciando que Cristo vive en él. Hay personas que nunca van a preguntar por tu fe, pero sí van a observar cómo enfrentas tú una enfermedad, o cómo reaccionas cuando salen las cosas mal, o cómo respondes cuando alguien te hiere, o cómo tratas a quien nadie quiere. Y eso habla más fuerte que cualquier discurso. Porque las personas escuchan con los oídos, pero también observan con los ojos. Presta atención, escucha esto. Hay una característica de la sombra. Estamos hablando de la sombra. Y es que la sombra es silenciosa. La sombra no hace ruido. La sombra no llama la atención. La sombra no busca protagonismo. La sombra simplemente acompaña a la persona. ¿Y sabes qué? Esto me recuerda que muchas de las cosas que Dios hace a través de nosotros suceden sin que nosotros nos demos cuenta. No lo sé, a lo mejor algún día, Rocío, Camila, tú, no sé, a lo mejor has sonreído a alguien y para ti ha sido un gesto normal, pero para esa persona fue el único acto de cariño que ha recibido durante esa semana. O tú a lo mejor llamaste a alguien por casualidad y a lo mejor descubriste que estaba pasando por un mal momento en ese día. No sé, quizá a lo mejor tú has compartido un versículo bíblico porque esa mañana, no sé, estuviste haciendo un devocional y tú compartiste un versículo bíblico y Dios utilizó esa palabra para impedir que alguien perdiera la esperanza y para animarla. No lo sé. Porque muchas veces pensamos que Dios solamente obra cuando vemos milagros extraordinarios, cosas tremendas. No, escucha esto. El reino de Dios también avanza mediante pequeños actos de obediencia que parecen insignificantes. Por eso nunca subestimes el impacto de una vida rendida delante de Dios. Además, presta atención a esto, porque es interesante aquí en el capítulo 5 de Hechos. Estamos hablando de, para todos los que estáis entrando nuevos, Hechos capítulo 5, cuando la gente ponía los enfermos, los ponía en las calles y quería que pasara Pedro o incluso sus sombras y la gente era sanada y liberada. No, algo tremendo. Ahora, hay una cosa interesante aquí, y es que aquellas personas que preparaban a los enfermos, no, Dios mío, esa gente tenía una fe tremenda. Aquellas personas preparaban a los enfermos antes de que Pedro apareciera. ¿Qué significa esto? Que la reputación espiritual de Pedro había llegado antes que él. Espérate, ¿qué me estás diciendo, Rubén? Vuelvo a repetirlo. Aquellas personas estaban preparando a los enfermos antes de que Pedro apareciera en escena. ¿Qué significa esto? Que la reputación espiritual de Pedro llegó antes que él. O sea, su testimonio caminaba delante de sus pies.
Dios mío, la gente ya sabía quién era, la gente ya conocía cómo vivía, la gente ya conocía lo que Dios hacía a través de Pedro. Pedro no necesitaba anunciarse, Pedro no necesitaba promocionarse, Pedro no necesitaba convencer a nadie. La gente ya había visto demasiado, la gente ya había escuchado demasiados testimonios, la gente ya había visto demasiadas vidas transformadas. ¿Por qué? Porque su integridad llegó antes. ¡Wow! Porque su carácter llegó antes, porque su testimonio llegó antes, porque su fidelidad llegó antes. Su vida se convirtió en una carta abierta que todos pudieron leerla. ¡Wow! De hecho, fíjate en esto, las personas no estaban esperando la sombra de cualquier hombre, estaban esperando la sombra de Pedro. Eso significa que identificaron algo especial en él. Reconocían una huella, reconocían una influencia, reconocían una vida marcada por su presencia, por la presencia de Dios. Con lo cual, aquí la pregunta es, ¿qué clase de expectativa produce tu vida? Porque todos, absolutamente todos, dejamos una expectativa detrás de nosotros. Cualquiera que escucha tu nombre, algo viene a su mente. Cuando alguien sabe que tú vas a llegar, algo espera. La cuestión es, ¿qué espera? ¿Qué espera? ¿Espera paz? ¿Espera fe? ¿Espera sabiduría? ¿Espera integridad? ¿Espera una palabra de ánimo? ¿O espera conflicto, crítica y problemas? ¿Qué espera cuando tú vas a llegar? Pedro vivía de tal manera que la gente esperaba encontrarse con Dios incluso antes de verlo aparecer por la esquina. Oh, Dios mío, esto es una bomba nuclear. Vuelvo a repetir esto. Pedro vivía de tal manera que la gente esperaba encontrarse con Dios incluso antes de verlo aparecer por la esquina. No, esto es tremendo, hermano. Qué tremendo. O sea, qué tremendo llegar a un punto donde tu vida inspire tanta fe, incluso que antes de que abras la boca la gente está... No, Dios mío, ¿qué es esto? Qué tremendo llegar a un punto donde tu caminar con Dios ha dejado una huella tan sumamente profunda que tu nombre recuerde a las personas la fidelidad de Dios. Wow, ¿te imaginas? Pedro había vivido tan cerca de Cristo que terminó convirtiéndose en una evidencia viviente de que Jesús sigue obrando en las personas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso yo pregunto, ¿qué llega primero cuando la gente escucha tu nombre? ¿Qué llega? Camila. ¿Qué llegan? Joana, Rosy, Génesis, ¿qué llega? ¿Piensan en una persona íntegra? ¿Piensan en alguien que transmite paz? ¿Piensan en alguien que siempre anima? ¿En alguien lleno de la presencia de Dios? ¿Qué piensa la gente? O cuando tú llegas, recuerdan discusiones, crítica, mal carácter, división. ¿Qué es? Todos estamos construyendo un testimonio. Y ese testimonio habla, incluso cuando nosotros no estamos presentes. Por eso hay personas que nunca han estado contigo, pero ya tienen una idea de quién eres por lo que otros han visto en tu vida. Además, fíjate lo que te voy a decir. Y es que el verdadero discipulado se transmite por contagio. Escucha esto. Cuando Jesús llamó a los 12, pasó años caminando con ellos. O sea, Jesús les enseñó con palabras, pero sobre todo les enseñó con su vida. Ellos vieron la sombra de Jesús. Ellos vieron cómo oraba, cómo trataba a los pecadores, ellos vieron cómo respondían a las críticas, ellos vieron cómo lloraba, cómo descansaba, cómo servía, cómo amaba. O sea, la mayor escuela de los discípulos fue convivir con Jesús, porque hay cosas que no se aprenden escuchando, se aprenden observando. Y fíjate, hay una presencia
que permanece después de que tú te marchas. O sea, todos hemos conocido que personas que su presencia nos dejó marcados, algo nos dejó marcado, algunos dejaron herida, otros dejaron esperanza, otros sembraron miedo, otros sembraron fe. Y aún después de muchos años seguimos recordando cómo nos hacía sentir esa persona. Fíjate, por ejemplo, cuando Pablo escribió sus cartas, muchas iglesias seguían fortalecidas por la influencia que él había dejado durante su vida. Su presencia física ya no estaba ahí, pero su huella permanecía. Y esa es la clase de influencia que Dios quiere producir en cada uno de nosotros. Que cuando salgamos de un lugar, la paz permanezca. Que cuando terminemos una conversación, la esperanza permanezca. Amén. Fíjate, cuando Moisés bajó del monte, dice que su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque había estado con Dios y él ni siquiera era consciente de ello, no se había dado cuenta. Él no necesitó anunciarlo, no tuvo que convencer a nadie. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios le había dejado una marca visible. Pero es que esto ocurre también con nosotros. Cuanto más tiempo pasamos delante de Dios, más comenzamos a reflejar nuestra manera de vivir. O sea, ya la paciencia deja de ser un esfuerzo, el amor deja de ser una obligación, la compasión deja de ser una teoría y todo empieza a brotar de manera natural. ¿Por qué? Porque estamos siendo transformados a imagen de Cristo. Wow. Dios quiere que su presencia permanezca en nosotros. No solamente que nos visite, porque cuando nosotros leemos la vida de Pedro, vemos ahí, descubrimos algo muy importante. Y es que lo que ocurrió aquí en el capítulo 5 de Hechos, esto no fue un momento aislado, no fue un día especial, no fue una campaña, no fue una reunión de avivamiento, no, escucha esto. Era la consecuencia de una vida que había aprendido a caminar con Dios de forma constante. Porque muchos creyentes visitan a Dios, pero no, Dios quiere formar en nosotros una morada. Una visita llega y después se marcha, pero una morada permanece. Y ese siempre ha sido el deseo de Dios para los que no seguí. Yo he hablado mucho sobre esto, porque desde el principio siempre Dios ha querido habitar con el hombre. En el huerto caminaba con Adán, en el tabernáculo descendía su gloria, en el templo llenó la casa con su presencia, y en el nuevo pacto decidió hacer algo todavía mucho mayor. Ya no habitaría en edificios hechos por manos humanas, ya habitaría dentro de personas. Por eso, hermano, hermana, Camila, Raquel, Marta, la presencia transforma lo cotidiano. Quédate con esto, porque hay personas que creen que la presencia de Dios solamente sirve para algunos momentos espirituales, como para predicar, para orar por enfermos, para ministrar. Escucha esto. Pero cuando Dios habita en una persona, la cosa cambia. Cuando Dios habita en una persona, transforma toda su vida. Transforma la manera de hablar, la manera de trabajar, la manera de tratar a la familia, la manera de administrar el dinero, la manera de responder a las pruebas. Te cambia el carácter. Y esa es una de las mayores evidencias de una vida llena del Espíritu Santo. No los dones, porque los dones pueden manifestarse en un momento, pero el fruto se desarrolla todos los días. Y es verdad que los dones impresionan, pueden impresionar, claro que sí, pero el fruto permanece. Los dones muestran el poder de Dios a favor de la iglesia, sí, pero el fruto revela el carácter de Cristo. Y Dios desea que ambos caminen juntos. Por eso, cada persona está gobernada por aquello que más alimenta. O sea, si alimentas el miedo dirigirá tus decisiones. Si tú alimentas el orgullo gobernará tus reacciones. Si tú alimentas la amargura terminará hablando por ti. Wow, por eso, cuando una persona alimenta continuamente su comunión con Dios, poco a poco empieza a pensar como Cristo, empieza a reaccionar como Cristo, empieza a amar como Cristo.
Y no porque haga un esfuerzo constante ahí por imitarlo, tal, no, sino porque su vida empieza a manifestarse desde adentro hacia afuera. Pedro aprendió a permanecer. Pedro era un hombre impulsivo. Hablaba antes de pensar, actuaba antes de escuchar, prometía mucho más de lo que él podía cumplir y sin embargo después de Pentecostés encontramos a un hombre completamente diferente, encontramos a un hombre más firme, más estable, a un hombre más sensible a la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que aprendió a permanecer. Dios mío, si tú quieres el secreto, esa es la llave. Jesús ya le había dicho anteriormente, permaneced en mí. Y permanecer habla de continuidad, de estabilidad, de comunión y de una relación. ¿Estáis conmigo, hermanos? Ahora, hay un detalle también muy profundo aquí, en Hechos capítulo 5, sobre Pedro, la sombra y todo esto. Y es que la sombra de Pedro solamente podía caer sobre los enfermos porque Pedro estaba caminando. Escucha esto. Si Pedro se hubiera quedado encerrado en su casa, si Pedro se hubiera quedado viendo el fútbol y después hubiera pedido una pizza viendo una serie, o si Pedro se hubiera conformado con recordar lo que hizo en Pentecostés, nadie habría sido alcanzado por el poder de Dios. O sea, la sombra estaba en movimiento porque Pedro estaba en movimiento. O sea, Dios manifiesta su obra a través de personas que siguen caminando con Él. Dios siempre obra en personas que avanzan. Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra. No le dio todos los detalles, no le dio un mapa, un itinerario. No. La revelación vino mientras que él caminaba. Pero lo mismo ocurrió con Moisés. Mientras él cuidaba las ovejas ahí en el desierto, Dios se le apareció. Josué, él vio abrirse el Jordán cuando el pueblo comenzó a avanzar y los sacerdotes tuvieron que meter primero los pies en el agua. El río no se abrió antes, se abrió mientras ellos obedecían. Eliseo golpeó el Jordán. Moisés, David, corrió hacia Goliat. Los discípulos dejaron las redes y Pedro salió de la barca. Aquí hay un patrón que se repite constantemente en toda la escritura. ¿Y qué es? Es que la obediencia pone en movimiento lo que Dios quiere hacer. Porque hay creyentes que aman, que adoran la comodidad más que el propósito. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Quieren crecer sin cambiar, quieren cosechar sin sembrar, y quieren avanzar sin moverse. Y después se quejan porque no les salen las cosas bien, claro. Sin embargo, el reino de Dios siempre nos invita a dar un paso más adelante. Cada vez que Dios llama a alguien, lo saca del lugar donde está. ¿Por qué? Porque el crecimiento nunca ocurre permaneciendo inmóviles. El agua estancada siempre termina perdiendo fuerza, pero como sabemos, un río que fluye permanece vivo, permanece limpio, permanece fresco. Y también ocurre así con nuestra vida. Cuando dejamos de caminar con Dios, poco a poco dejamos de crecer. Seguimos teniendo conocimiento, seguimos recordando experiencias, seguimos hablando del pasado, pero el presente deja de producir fruto. Por eso, mientras Pedro caminaba por aquellas calles, imagínate, había personas esperando. No sé, seguramente Pedro no los conocía a todos, pero había vidas que serían alcanzadas porque él decidió seguir caminando. Y hoy ocurre exactamente lo mismo. ¿Hay alguien que necesita escuchar una palabra que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Hay alguien que necesita el abrazo que solamente tú puedes darle? ¿Hay alguien que necesita el perdón que todavía tú no has ofrecido? ¿Hay alguien que también necesita los recursos que tú tienes? Muchas veces pensamos que nuestras decisiones solamente nos afectan a nosotros, pero la obediencia siempre bendice a otro, ¿te das cuenta?
Y la desobediencia también puede impedir que otros reciban aquello que Dios ya había preparado. Por eso el enemigo siempre intenta detener el caminar del creyente. Satanás entiende muy bien este principio, porque muchas veces no necesita directamente destruir a una persona, le basta con detenerla, porque si consigue que viva desanimada, si consigue que viva ofendida, si consigue que viva entretenida con cosas secundarias, ha logrado frenar su avance. Y un creyente detenido deja de alcanzar a las personas que estaban en su camino. Imagínate a Pedro, tú imagínate la bendición tan grande que se hubieran perdido estas personas si Pedro se hubiera quedado ahí en su casa comiendo pizza y viendo el partido de tenis. Imagínatelo, cuánta bendición se hubieran perdido tanta gente. Por eso Pablo dijo, yo prosigo a la meta. Y no hablaba solamente de un destino, hablaba de una decisión diaria. De seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir obedeciendo, de seguir creyendo, de seguir caminando con Cristo. Yo prosigo a la meta. Además, la verdadera meta no es que las personas vean nuestra sombra, es que se encuentren a Cristo. Porque el objetivo nunca fue convertir a Pedro en el centro de atención para nada. Pedro jamás fue el mensaje, Cristo era el mensaje. Y hay un detalle aquí en el libro de los Hechos, fíjate qué cosa. Y es que cuando Pedro sanó al cojo que estaba en la puerta en el templo de la Hermosa, ¿os acordáis? No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¡Wow! Y se levantó y empezó a andar. ¿Y qué pasa? Dice que la multitud quedó asombrada, quedó flipada, se les pusieron los ojos. ¿Y qué es esto? Todos comenzaron a mirar a Pedro, o sea, era el momento perfecto para recibir reconocimiento. Sin embargo, Pedro respondió rápido, no esperó ni un momento. Y dijo Pedro, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. Dios mío, Pedro desvió totalmente la mirada de la gente hacia Jesús. Sí, Raquel, está siendo grabada. Ahí está, ese es nuestro canal de YouTube. Directamente Pedro dijo, no, ¿qué está hablando? No me mires a mí. Yo no tengo poder o la suficientemente amor, piedad para hacer esto. Míralo a él. O sea, él entendió perfectamente que el reino de Dios nunca consiste en exaltar al instrumento. Siempre consiste en revelar al rey. Por eso cada vez que Dios haga algo en nuestra vida, cada vez que Dios use nuestras manos, cada vez que Dios responda a una oración, cada vez que transforme una familia, cada vez que sane un corazón, nuestra respuesta debe ser la misma. Toda la gloria le pertenece a Él. Amén. Así que voy a terminar ya casi. Yo pregunto, ¿qué está proyectando tu vida? Porque hoy hemos hablado de la sombra. ¿Qué está proyectando tu vida? Dios utilizó ese detalle. Dios utilizó el detalle de una sombra para dejarnos una enseñanza que sigue hablándonos más de 2000 años después. Todos proyectamos una influencia. Todos dejamos una huella. Todos estamos escribiendo una historia en el corazón de las personas que nos rodean. Con lo cual la pregunta es, ¿qué está diciendo tu vida cuando tú no estás hablando? ¿Qué está diciendo tu vida? ¿Qué encuentran las personas cuando se acercan a ti? A ver, Marta, ¿qué encuentran las personas cuando se acercan a ti? ¿Más temor o más fe? ¿Y sobre ti, Sandra? ¿Más carga, más descanso, más oscuridad, más esperanza? Hoy el Espíritu de Dios nos está llamando a caminar más cerca de Él. Porque cuando más cerca caminamos de Cristo, más comenzamos a parecernos a Él. Y cuanto más nos parecemos a Él, más su carácter se reflejará en nuestra manera de vivir. Y entonces es cuando la presencia de Dios empezará a fluir con total naturalidad. Nuestra vida comienza a llevar consuelo. Nuestra forma de hablar lleva gracia. Nuestra manera de amar revela al Padre, así es. Y las personas, sin darse cuenta,
empiezan a encontrar a Jesús a través de nosotros. O sea, amén. Así que antes de orar, yo quiero que por un momento ya no pensemos, no miremos la sombra de Pedro y pensemos en nuestra propia sombra. Porque es muy fácil, ¿no?, de admirar y decir, wow, qué tremendo lo que Dios hizo aquí. Yo leo la Biblia y veo tantos milagros, tantas cosas, wow, Dios mío. Qué bueno lo que Dios hizo a través de Pedro. Qué sanidades, qué milagros. Pero la pregunta que nos hace hoy el Señor es mucho más personal. ¿Qué está proyectando mi vida? La sombra de Pedro no apareció de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de años caminando con Jesús. Fue el resultado de una vida totalmente rendida. Fue el resultado de un hombre que permitió que Cristo tratara con su carácter, con sus impulsos, con sus heridas y con sus debilidades. Yo no sé a quién el Señor le está hablando hoy en esta tarde o esta mañana, no sé dónde tú estés. Pero el Señor te está pidiendo que tú le entregues más áreas de tu vida. Porque hay cosas que apagan la luz, hay actitudes que apagan la luz, hay ofensas que apagan la luz, hay pecados que apagan la luz, hay distracciones que apagan la luz. Y cuando la luz disminuye, también disminuye aquello que proyectamos. Pues hermanos, se trata de permanecer más cerca de Cristo. Porque cuando una persona permanece en Cristo, la luz aparece. Y cuando la luz aparece, la sombra también aparece. Y entonces el reino de Dios comienza a manifestarse de forma natural. ¡Wow! Con lo cual yo no sé qué ajuste necesita hacer cada uno de vosotros, cada persona que me está escuchando. Yo no sé qué ajuste, pero el Señor sí lo sabe, el Espíritu de Dios sí lo sabe. No sé, quizá hay alguien que necesita volver a su vida de oración. Quizá hay alguien que necesita perdonar. Quizá, no lo sé, hay alguien que necesita abandonar una doble vida. O alguien que necesita dejar hábitos, que está enfriando su comunión con Dios. No lo sé. O hay alguien que necesita volver al Señor como antes. No tengo ni idea, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios sigue buscando a hombres y mujeres que reflejen a Cristo, que lo proyecten. Personas que cuando entren en un lugar lleven paz. Personas que cuando hablen transmitan vida. Personas que cuando oren transmitan fe. Y cuando se marchen, dejen la atmósfera de Dios. Dejen la atmósfera del reino de Dios ahí. Dejen la estela de Cristo, el aroma agradable de Él. ¡Wow! Hoy el Señor nos está llamando nuevamente a caminar más cerca de Él, a permanecer y a permanecer. Porque la meta nunca fue tener una sombra famosa. La meta siempre es y será reflejar a Cristo. Así que, ahora, hermano, hermana que me está escuchando, este no es un momento ahora para escucharme a mí. Este es un momento para que tú hables con el Señor. Ahora, ahí donde estás. Maricel, Sandra, Jennifer. Hay cosas que nadie puede hacer por ti. Yo puedo darte la palabra. Yo puedo animarte, puedo exhortarte. Pero hay decisiones que solamente tú tienes que dar delante de Dios. Así que ahí donde estás, no me mires a mí, no mires la vida de Pedro, no mires al vecino, a quien sea, no. Mira tu propia vida, mira tu propio corazón, mira tu propia comunión con Dios y tú pregúntale al Señor tranquilamente qué área de mi vida necesita ser ajustada. ¿Cuál, Señor? Díselo. ¿Qué estoy yo proyectando realmente? ¿Qué cosas están apagando la luz de Dios dentro de mí? ¿Qué hay que está apagando? No sé. Quizá a lo mejor el Señor te está mostrando una ofensa que tú todavía no has soltado. O quizás el Señor te está mostrando ahora una actitud que tú sabes que necesitas cambiar. No lo sé. Quizás a lo mejor el Espíritu de Dios te está mostrando una amistad, un ambiente o un hábito que está enfriando tu relación con Él. Quizás el Señor en esta tarde te está llamando a volver a la oración, volver a la obediencia o volver a tu primer amor. Yo no lo sé, pero el Espíritu de Dios sí lo sabe.
Por eso yo quiero que ahora tú abras tu boca, no por tu vecino, no por tu prima, no por tu tía, no por tu trabajo, no por tu dolor de rodilla, lo que sea, no, no, no. Ahora mismo se trata de ti y del Señor. Si tú tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que confesar algo delante de Dios, confiésalo. Si tú tienes que soltar alguna carga, suéltala, este es el momento. Si tienes que renunciar a algo que te está alejando de Dios, tienes que renunciar a ello. Así que vamos, vamos, hermano, vamos, hermana. Dile, Señor, aquí estoy. Díselo. Señor, examina mi corazón. Señor, cambia lo que tenga que ser cambiado. Arranca todo de mí, todo aquello que no te agrada. Díselo. Jesús, yo quiero caminar más cerca de ti. Yo quiero caminar más cerca de ti. Yo quiero reflejar a Cristo. Quiero que mi vida proyecte el reino de Dios. Vamos, no te quedes callado. Díselo, vamos, Sandra. Porque Dios está escuchando tu oración. Y mientras tú hablas, yo declaro en el nombre de Jesús que toda barrera espiritual cae ahora. Declaro que toda dureza del corazón se rompe ahora. Declaro que toda venda espiritual es quitada. Declaro que toda obra de las tinieblas que ha intentado enfriar tu comunión con Dios pierde fuerza y pierde autoridad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios ahora está teniendo convicción. El Espíritu de Dios quiere limpiar, quiere restaurar, quiere renovar tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, ahí donde estás. Dile, repite, Señor Jesús, me presento delante de ti. Dile, reconozco, Señor, que necesito tu ayuda. Vamos. Reconozco que necesito tu gracia. Reconozco que necesito tu transformación. Vamos, díselo. Dile, Señor, yo renuncio a todo aquello que me aleja de ti. Yo no sé qué es lo que tienes en tu vida. Y renuncio a la amargura. Renuncio al odio, al resentimiento. Renuncio a la falta de perdón. Renuncio a la rebeldía, que es como la brujería. Renuncio al orgullo, renuncio a la hipocresía, renuncio a una doble vida. Vamos, díselo. Renuncio a todo hábito que me enfría, que enfría mi comunión contigo. Renuncio a todo pecado que me esclaviza, toda atadura. No lo sé, díselo, vamos. Señor, examina mi corazón. Arranca, extirpa todo lo que no procede de ti en el nombre de Jesús. Díselo. Vamos, abre tu boca. Padre, en el nombre de Jesús, yo me pongo de acuerdo con cada persona que está conectada haciendo esta oración, que está conectado aquí. En el nombre de Jesús, yo tomo autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Tomo autoridad contra toda obra de las tinieblas que esté oprimiendo, que esté esclavizando o que esté estorbando a tus hijos. En el nombre de Jesús, ahora toda cadena se rompe. Toda opresión pierde fuerza. Toda mentira del enemigo queda expuesta ahora en el nombre de Jesús. Toda acusación del enemigo queda anulada. Toda estrategia de destrucción queda desmantelada en el nombre de Jesús. Yo declaro ahora el fuego de Dios, fuego de Dios. Declaro libertad sobre su mente, libertad sobre sus corazones, libertad sobre sus emociones, libertad sobre sus familias. En el nombre de Jesús, y ahora yo ordeno a toda influencia contraria a la voluntad de Dios que retroceda. Ahora, que suba y que salga, que sea expulsada ahora en el nombre de Jesús. Toda influencia contraria a la voz de Dios, toda influencia contraria a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, envía tu fuego, fuego de Dios que consuma toda obra de oscuridad, fuego de Dios que consuma todo altar, fuego de Dios que consuma toda atadura, toda toda cadena se rompe. En el nombre de Jesús, que tu fuego purifique, que tu fuego limpie, que tu fuego restaure, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hay fuego que cae del cielo. Fuego de Dios, toma autoridad en el nombre de Jesús ahora. Todo sistema de vigilancia demoníaco,
Todo vigilante oculto, todo espíritu familiar queda expuesto y queda desmantelado ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ordeno a todo espíritu monitor asignado para vigilar nuestras vidas, para vigilar nuestras oraciones, nuestros movimientos, nuestros planes, nuestros propósitos, queda desmantelado, quedan expuestos, quedan destruidos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está el fuego de Dios. Fuego de Dios. Todo ojo demoníaco que sigue nuestros pasos queda cegado ahora en el nombre de Jesús. Todo sistema de visión de las tinieblas queda anulado. Ya no pueden ver, no pueden rastrear, no pueden ubicar en el nombre de Jesús todo oído espiritual. Todo oído asignado para escuchar nuestras oraciones, nuestros planes, nuestras conversaciones quedan ensordecidos ahora en el nombre de Jesús. Ya no escuchan, ya no interpretan, ya no transmiten. En el nombre de Jesús hay fuego alrededor, fuego sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo emisario de las tinieblas enviado para recolectar información queda confundido. Quedan confundidos ahora. Así como Babel quedó confundida, sus lenguas son confundidas, sus sistemas son quebrados y sus planes quedan inutilizados en el nombre de Jesús. Ya no pueden reportar, ya no pueden coordinar, ya no pueden ejecutar en el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios sobre tu vida. Ahí están los ángeles de Dios, ángeles ministrando. En el nombre de Jesús. Ahí está, fuego de Dios sobre tu vida, Marta. Fuego de Dios, Mita, Camila, recíbelo, el fuego de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ahora protegiendo cada vida. Hay un cerco impenetrable. Hay un muro de fuego alrededor de tu vida. Declara con tu boca, vamos, dilo, declara, Jennifer, Camila, cada uno, venga, vamos, declara mi nombre, dilo, mi nombre, mi identidad, mis planes, mis destinos, quedan borrados de todo registro de las tinieblas. Vamos, díselo, que lo escuchen, vamos, mi nombre, mi familia, mis planes, mi identidad, mi destino, mis finanzas, mi negocio, mi ministerio, todo quedan borrados de todo registro de las tinieblas. Todo archivo demoníaco es eliminado ahora en el nombre de Jesús. Toda base espiritual del enemigo queda destruida por el fuego de Dios. Por el fuego de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espejo demoníaco, toda bola de cristal, todo artefacto demonitero se rompe ahora. Todo altar se funde, se quema, se desactiva completamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú has abierto tu boca, tú has confesado, tú has declarado, tú has renunciado. Ahora no tienen derecho legal sobre tu vida. Vamos. Toda red de vigilancia espiritual queda neutralizada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu perseguidor, todo espíritu acechador, todo espíritu encubierto, sale ahora. En el nombre de Jesús, todo espíritu impostor, todo espíritu camuflado en tu vida, en tu casa, en tu familia, todo lo que opera en lo oculto, sale a la luz, porque la luz de Cristo alumbra todo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se corta todo lazo, toda cuerda, se corta toda conexión demoníaca. Toda asignación de atraso y de estorbo se rompe, queda roto, queda anulado ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu saboteador queda desarraigado, no más retrasos, no más tropiezos, no más bloqueos. En el nombre de Jesús. Todo sistema de vigilancia queda destruido, queda desmantelado. No tienen acceso, no tienen derecho, no tienen parte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, levántate con tu poder. Consume, Señor, todo ojo, todo oído, toda red de monitoreo queda destruida ahora en el nombre de Jesús. Ángeles son enviados ahora en cada casa, en cada hogar.
ángeles que rodean, ángeles que guardan, ángeles que protegen del norte, del sur, del este, del oeste. Se levanta una cobertura en tu casa, en tu familia, en tu vida. Un cerco que no puede ser penetrado. Un cerco de fuego en el nombre de Jesús. Padre, escóndenos, Señor, en el lugar secreto. Fuera del alcance del enemigo, fuera de sus planes, fuera del radar de las tinieblas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, declaro que toda arma forjada contra ti no prospera. Y no solo no prospera, sino que se revierte en contra de ellos, en el nombre de Jesús, y vuelve al campamento del enemigo. Toda lengua que se ha levantado en tu contra queda anulada. Y nuestros pasos son ordenados por la presencia de Dios. Caminamos seguros, caminamos cubiertos, caminamos guardados, porque el Señor está ahí. El Señor está ahí. Padre, que tu luz brille tan fuerte que las tinieblas tengan que huir. Que el terror caiga sobre el enemigo. Y aquellos fosas que ellos han preparado para nosotros, todo hoyo, que ellos caigan en el hoyo. En el nombre de Jesús, que el ángel del Señor los persiga, los acose. Fuego del Espíritu de Dios ahora mismo, todo veneno, toda toxina espiritual, toda tiniebla, toda muerte, queda destruido ahora en el nombre de Jesús. Toda brujería, hechicería, todo conjuro en tu contra se desmantela, se pulveriza, se hace polvo y ceniza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu victoria en la cruz. Gracias porque recuperamos lo que era nuestro. Gracias porque caminamos seguro y estamos escondidos bajo la sombra de tus alas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo te pido que tú llenes con tu presencia a cada uno de mis hermanos, cada uno que está aquí conectado. Llena cada vida con tu presencia, cada hogar, cada mente, cada rincón de su ser, llénalo, trae fuerzas nuevas, ríos de agua de vida, trae dirección, trae paz, trae consuelo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que donde entren ellos lleven paz, que donde hablen ellos transmitan vida, que cuando oren ellos transmitan fe, que cuando ellos sirvan reflejen a Cristo, que nuestra vida apunte a Él, a Jesús. Que nuestra familia puedan ver a Jesús en nosotros, que nuestras palabras puedan reflejarlo a Él, nuestra actitud, todo, absolutamente todo, nuestras acciones, todo. En el nombre de Jesús, así como Pedro dejó una huella de fe a su paso, que también nosotros podamos dejar una huella que glorifique tu nombre. No para nuestra gloria, no para nuestro reconocimiento, sino para tu gloria, Señor. Envíanos como un instrumento de tu reino, portadores de tu paz, portadores de tu presencia, portadores de tu esperanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. No sé qué estáis sintiendo, hermanos, ¿sabes? Os leo, vamos. ¿Qué estáis sintiendo? ¿Qué estáis experimentando? ¿Quién ha soltado cosas? ¿Quién? No sé. A ver, quiero... Después de esta palabra tan poderosa, después de ver la vida de Pedro, incluso su sombra, a ver, ¿qué estáis sintiendo? A ver. Dice Rosy, yo he bostezado y mucho fuego. Ahí está la presencia de Dios, ahí está el Señor contigo, Rosy.
Después de haber visto todo esto, a ver, ¿qué os lleváis hoy a casa? ¿Qué es lo que ha resonado más fuerte? Qué bueno, Raquel, gloria a Dios, qué bueno. Estuve orando, vi una imagen con una casa en ruina muy oscura. Ujú. Eso es el pasado. Dios tiene cosas nuevas, cosas grandes para ti. Josué dice bostezo y lágrimas. Ahí está el Señor ministrando. No pasa nada, Sandra, se queda todo grabado. Toda esta palabra, no sé cuándo llegaste, pero es bueno que... A ver, nos dice... nos dice Raquel, sentí de regalarle Ruth, capítulo 2, verso 12. ¿Qué dice Ruth, capítulo 2, verso 12? He visto detrás de usted un ángel, escribió por su frente sabiduría. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Wow! Camila dice, este momento difícil que estoy pasando, voy a mostrar a Jesús. Sé que estás pasando por un mal momento. Raquel dice que bostezó, tuviste liberación, algo se fue. ¿Qué dice Ruth? Capítulo verso 12. Dice que el Señor te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Dios, el Señor de Israel, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. ¡Wow! Dios mío, qué tremendo. ¡Wow! Eso fue cuando Boaz le dijo esas palabras a Ruth, reconociendo su fidelidad, su amor hacia Noemi, ¿no? Y, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué palabra! La recibo en el nombre de Jesús. Créeme, porque todos nosotros también pasamos por momentos duros, difíciles y nosotros no, precisamente que salimos aquí a dar, a entregar, a ministrar, a ayudar, a cargar, pues también necesitamos, ¿no? Y amén, que así sea, lo recibo, lo recibo. Raquel, en el nombre de Jesús. Amén, Marta, qué bueno, me alegra escuchar eso, que algo se active en nuestras vidas, que algo cambie en nuestras vidas, que podamos ver la vida de los apóstoles, la vida de los discípulos y no solamente leamos por arriba, sino que profundicemos. Digo, wow, cómo nosotros también podemos proyectar la sombra de Pedro de tal manera que la sombra vaya adelante. Oh, Dios mío, qué tremendo. Pues amén, Raquel, sentiste, no sentiste, fue Dios que te puso esa palabra, porque ese sentir, esa impresión viene de Dios, claro que sí. Estuve hablando de ello, precisamente, sobre eso. Así que yo lo recibo y yo voy a orar conforme a esta palabra y voy a meditar en esta palabra, claro que sí. Yo todo eso lo recibo de parte de Dios, necesito palabra de Dios también, necesito que Dios me hable, me ministre a mí también. Claro que sí, qué bueno. Qué bueno, dice Maricel, yo sentí al mismo Jesús hablando. El Señor está aquí, el Señor habla de tantas maneras. Puedo usar una persona, mañana estaré hablando de las formas en las que Dios habla. Hay muchas formas. Voy a seguir hablando de la voz de Dios y vamos a ver cómo Dios habla a través de tantas cosas, circunstancias, cosas pequeñas, cosas sencillas. O sea, mañana a partir de las 6 de la tarde, mañana el lunes estaré aquí dando una palabra también. Amén, Cristina, que así sea. No, Dios no me ha elegido por guapo. Dios me ha elegido porque estoy una persona disponible. Dios no me ha elegido porque sea guapo, sea feo, sea alto, sea bajo, sea... No. Yo tengo muchos defectos, no. Dios me ha elegido porque estoy disponible para Él. Heme aquí. Eso es lo que Él busca.
No busca títulos, no busca doctorados en teología ni nada de eso, no. Busca personas disponibles. Dios sigue buscando corazones disponibles. Que le diga, Señor, cuenta conmigo, aquí estoy. Dios no está ahí buscando, yo qué sé, ahí con un archivo y buscando por ahí currículum y cosas. No. Está buscando disposición. Está buscando obediencia. Corazones dispuestos. Y Él mismo se va a encargar de capacitarte para la obra. Fíjate, qué bueno. Él mismo se va a encargar. ¿Y sabes qué? Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que responden a su llamado. ¡Wow! Guárdate eso. Guárdate esa palabra. Dios no llama a las personas capacitadas, sino que capacita a los que responden a su llamado. ¡Oh, Dios mío! Henme aquí, aquí estoy, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Primeramente es para mí y para cada una de las personas que han recibido, han dicho, estas palabras para mí. Yo quiero cambiar. Yo quiero que mi testimonio avance, hable, antes de que yo me asome por la esquina. Así como esta gente, estas personas que estaban esperando la sombra de Pedro. ¡Fua! Dios mío. La integridad de Pedro llegó antes. La vida de Pedro llegó antes de que él apareciera. ¡Wow! Dios mío, qué tremendo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ya sabéis que tenéis nuestra enseñanza. Todo lo subimos ahí en el canal de YouTube. Ahí puedes ver toda, no sé, tanta cantidad de palabras que tenemos para, para formar, vaya, un seminario de... Así que todo lo subimos, todo queda grabado. Si has llegado tarde o si quieres escuchar muchas de las enseñanzas, ahí está nuestra hermana Rosy, y que ella nos ayuda también, ¿ves? Personas que están disponibles, personas que están en mí aquí, yo quiero ayudar, aunque parezca poco lo que está haciendo, pero ya está, es una ayuda. Y el Señor está buscando precisamente gente disponible, gente que diga con lo más mínimo, porque si tú eres fiel en lo más mínimo, Él te va a subir a más. Pero si tú no estás disponible, aunque sea para algo pequeño, lo que sea, así, pero yo cómo voy a confiar en alguien así. No. ¿Te das cuenta? Así tienes que poner en el buscador, a ver, mira, por ejemplo, te vas aquí a YouTube y aquí en el icono arriba que sale como una lupa, aquí a buscar, ¿vale? Pones ahí @ministerio profético tu reino aquí tal cual, y ahí te sale, porque si no pones el @ directamente, pues no, te va a salir a lo mejor otra, no sé, pero ponlo y te van a salir ahí todas nuestras enseñanzas. Dice Maricel, desde Cali, Colombia, muy agradecida, es primera vez que entro, pollo. Qué bueno. Dale a seguir, todos los que habéis llegado por primera vez, los que nos visitáis, dale a seguir, porque estamos aquí normalmente estamos de lunes a jueves, pero a veces pues cambiamos los planes un poco y precisamente, como he dicho antes al principio, yo mañana estaré dando una palabra y el martes y el miércoles no estaremos, ¿vale? Martes y miércoles no estaremos por causa del mundial, el fútbol y todo eso. Entonces, bueno, vamos a dejar un poco, porque sé que hay mucha gente que lo sigue y tal. Y Dios mediante estaremos el jueves, así que bueno, si Dios lo permite, a veces pues
por ciertas cosas, circunstancias, pues no podemos estar, pero si Dios lo permite, pues así. Eso es. Todos los que entráis por primera vez, dadle a seguir y no os lo perdáis, porque Dios todavía habla, Dios todavía sana, Dios todavía sigue obrando en las vidas. Dios quiere un pueblo preparado para su segunda venida, así como Juan el Bautista preparó el camino para el Señor. Así hay gente, personas, hombres, mujeres de Dios que están preparando a la iglesia, que están preparando a los creyentes para su segunda venida. Una iglesia limpia, sin manchas, sin arruga. No que todo el mundo sea perfecto, es imposible, pero sí con un corazón dispuesto, sí preparado. A ver, nos dice Camila, haberme casado solo por registro civil y no por la iglesia. ¿Estoy mal? No, para nada. Yo también me casé por lo civil, no estoy casado por la iglesia, no te preocupes por ello, que va. Otra cosa es que pues no estuvieras casada, estuviera en desorden. Eso ya es diferente, ahí ya... Eso es otra cosa, ¿no? Otro panorama, ¿no? Pero... ¿Te condenaba mucho? No, no. No hay nadie que pueda condenarte, o sea, no. O sea, no. Lo importante no es la ceremonia o el lugar donde se celebró tu matrimonio, para nada, sino realmente el compromiso que existe, ¿no? Entre tú y tu esposo, esa responsabilidad, ya está. El matrimonio civil, pues ahí está, es un pacto reconocido, ¿no? Legalmente y establecido delante de las autoridades, o sea que no te preocupes por eso, ¿no? Lo más importante ahora es que tú y tu esposo caminéis juntos, que honréis vuestro matrimonio y que pongáis al Señor en el centro de vuestra vida. Eso es lo más importante. Así que no vivas en temor ni en condenación por eso, porque solamente hay uno que acusa, solamente hay uno que condena, y ya sabemos quién es. Alguien que no tiene voz en contra de nosotros. No tiene. Tienes que hacer como con el móvil, ponerlo en silencio. ¡Pum! Modo silencio. Adiós. Pues ya está. A ver, dice Maricel, hablaba de algo que me estaba enfriando con Dios y es mi matrimonio yugo desigual. ¿Qué hacer? Un yugo desigual, pues claro, ¿yo qué te voy a decir? Yo te voy a decir lo que está en la escritura. ¿Qué hacer? Pues si tú eres creyente, tu marido no, y él consiente, él permite, él acepta tu vida espiritual, tu relación con Dios, quédate con él. ¿Qué te voy a decir? 1 Corintios 7. Otra cosa es que pues él esté haciendo cosas que, no sé. A veces eso es difícil, ¿no? Los yugos desiguales, eso es... Y sé que hay muchas personas que están pasando por esa situación y entiendo, ¿no? Que puede afectar pues la vida espiritual de la persona, ¿no? Pero dice, ¿no? Como dice 1 Corintios 7, que si una persona creyente tiene un esposo, una esposa y consiente vivir con ella, que no debe abandonarlo. No debe abandonarlo. Así que no tomes decisión impulsiva, porque no sabemos si esa persona se puede convertir por medio de tu sombra, que lo he dicho antes, por medio de tu testimonio. Porque como yo he dicho antes, no sé si ha estado en el mensaje, que hay gente que a lo mejor nunca va a abrir una Biblia o nunca va a pisar una iglesia, pero sí va a leer tu comportamiento, va a ver tu sombra. ¿Qué está proyectando tu sombra? Tu sombra habla, tu sombra tiene voz. Dios mío. Yo sé que hay situaciones que desgastan mucho a la gente. Ya eso depende, ¿no? Sí, Rosy, yo sé que también estás pasando por esa situación. Pero lo importante es que esa persona no sea una piedra de tropiezo. Eso ya es diferente. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Si esa persona está siendo una piedra de tropiezo en tu vida, en tu caminar con Dios, eso es diferente. Siempre tiene que haber un mutuo respeto. Si no comparte la fe, pues no pasa nada. Tú pues sigue viendo el fútbol, sigue viendo Netflix,
sigue, no sé. Sandra dice, sí, me afectó mucho, pero gracias a Dios estoy sola y me siento agradecida. Hay un proverbio, que no sé, no me acuerdo dónde está, a ver si alguien me ayuda, que dice, bueno, en este caso es la mujer, ¿no? Que cuando uno, que es mejor estar en la azotea solo, ¿no? Que con una mujer que grita o que, no sé, algo así, ¿no? ¿Dónde está eso? A ver. Es que me acuerdo que el proverbio dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa que en casa espaciosa, algo así. O sea, a ver, la enseñanza de esta palabra, este proverbio, no es atacar a la mujer, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que aquí muestra, ¿no?, cómo la convivencia puede ser difícil, ¿no? Si hay peleas, contiendas, pues claro, pierde la paz del hogar. Y lo mismo también puede ser un esposo, que también destruye la paz de una familia, ¿no? Así que... Primera de Corintios capítulo 7, verso 13. Sí, creo que no, Cristina, creo que es lo que estamos hablando, ¿verdad? A ver, Primera de Corintios capítulo 7, verso ¿qué? Ha dicho 13, verso 14. Primera de Corintios 7, verso 13 y 14, a ver, dice, y si una mujer tiene un marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no lo abandone, porque el marido no creyente es santificado en su mujer y la mujer no creyente en su marido. Si no fuera así, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. ¿Te das cuenta? Lo que hemos estado hablando. Precisamente, ¿no? Por eso, es que es normal que nosotros tengamos esas cuestiones. ¿Por qué te crees que Pablo estuvo hablando de esto? Porque la gente también en Corinto está diciendo, ¿qué hago, Pablo? Tengo esta situación, a ver, dime un consejo, ¿qué hago, no? ¿Debo separarme de mi cónyuge? ¿Qué hago? Pero dice que el marido que no es creyente es santificado en la mujer y viceversa. O sea, no está diciendo que la persona incrédula sea salva, para nada. Porque está casado con una persona que... No, para nada. Porque si fuera así no tendría sentido, ¿no? Que Pablo dijera, oye, ¿no sabes tú que podrá ser salvo tu marido o tu mujer, no? Sin embargo, lo que sí da es lo que sí proyecta, creo yo, esta palabra, es que ese hogar queda apartado de una influencia demoníaca, ¿no? O sea, que digamos que queda apartado en un hogar especial para Dios. Porque la presencia del creyente siempre trae una influencia espiritual, una bendición, una consagración ahí en el ámbito familiar, y eso alcanza a tus hijos. Si tú eres una mujer que está casado con alguien incrédulo o viceversa, la bendición de Dios reposa ahí en ese hogar. Por eso Pablo incluso dice, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Mira, ya se ha congelado la imagen. Dios mío, vaya... Pero bueno, lo digo, no significa que los hijos sean salvos automáticamente, sino que son considerados parte de una casa, un hogar donde la gracia, el poder de Dios, la bendición ha llegado. Pues sí, se ha bloqueado. Bueno, yo me retiro, de todas formas ya me iba a retirar si quería seguir hablando un poco con vosotros. Nada, mañana, Dios mediante, estaré por aquí igualmente a las 6 de la tarde. Quítale 1 hora y media, no sé, todos los que nos habéis visitado por primera vez,